Buenos días, mi nombre es Rixio Ágreda, profesor de Matemática 2. Para hoy tenemos el tema de la unidad número 2 o tema número 2 que se llama integral indefinida. Si nosotros tenemos que derivada de y con respecto a x es igual a 3x al cuadrado, nosotros podemos inferir o decir que y es igual a x al cubo más una constante. ¿Por qué podemos decir eso? Porque si nosotros derivamos esto, x al cubo más una constante nos debe dar 3x al cuadrado. Y efectivamente, si yo agarro y igual a x al cubo más 2, fíjense que aquí tengo x al cubo más una constante, si yo derivo a y con respecto a x, estoy derivando a x al cubo más 2. X al cubo más 2 con respecto a x. Y esto sería igual a la derivada de la primera, que es x al cubo con respecto a x, más la derivada de 2 con respecto a x. Y esto sabemos que es igual a 0. Y la derivada de x al cubo sabemos que es 3. El 3 pasaría adelante, le restamos 1 al exponente y me queda 3x al cuadrado. Entonces fíjense que la derivada de x al cubo más una constante es 3x al cuadrado. Por eso lo estamos generalizando aquí al trabajar con esta constante. Cuando yo calculo y, lo que estoy es integrando. O sea, estoy aplicando integración. Al calcular y, yo estoy integrando. Si yo digo que la derivada de y con respecto a x es igual a f de x minúscula, eso implica que si yo paso el diferencial de x a multiplicar aquí al lado del fx minúsculo, entonces me queda que el diferencial de y es igual a f de x por dx, por el diferencial de x. Si yo integro de este lado e integro de este lado, o sea, estoy integrando de los dos lados, el integral se destruye con el diferencial porque son unas funciones que son inversas y me queda y. Entonces, y sería igual a la integral de f de x minúscula por el diferencial de x más una constante. Esto que está aquí, esto, lo estoy llamando yo f de x mayúscula. Y esto que está aquí es la constante. A esto es lo que se llama integral indefinida. A esto se le dice integral indefinida. También se le dice antiderivada. También le dicen primitiva, por si acaso la consiguen así con ese otro nombre en los libros. Entonces, dentro de esto siempre vamos a tener un diferencial de x. A C se le dice constante de integración y a este término que es f de x se le dice integrando, el integrando. El integrando es siempre el que está al lado del dx, al lado del diferencial de x. Obsérvese que si yo derivo esto que está aquí a f de x mayúsculo más c, si yo lo derivo me debe dar f de x minúscula. Si yo derivo esta función que me da aquí como resultado, entonces me debe dar f de x minúscula. Vamos a verificar esto que está aquí. Integral de diferencial de x es igual a x más una constante. Si yo derivo esto, o sea, esto que está aquí es la f de x minúscula, ¿ves? Si yo derivo esto, entonces me debería dar el integrando. Aquí se sobreentiende que el integrando es 1. Se sobreentiende que hay un 1 delante del dx. Si yo derivo esto, digo la derivada de x más la derivada de la constante. La derivada de la constante sabemos que vale 0. Aquí está. Y la derivada de x con respecto a x vale 1. O sea que esto me daría 1. Fíjense que el 1 que me está dando es el 1 este que está aquí. Siempre que yo derivo esta función del lado derecho, entonces siempre me debe dar el integrando. Entre las fórmulas de las integrales, nosotros vamos a estar trabajando por ahorita con estas 17 fórmulas que yo tengo aquí. Vamos a dejarlas un momento allí para que las tengan a mano, las puedan visualizar todas. Son 17 fórmulas.
la integral del diferencial de u es igual a u más una constante. Aquí es cuando el diferencial de u o la función, porque el diferencial de u lo que es la función, está multiplicada por una constante. Fíjense que la constante sale fuera de la integral. Aquí es cuando tenemos la integral de una potencia. Entonces fíjense que ahora en vez de restarle como hacíamos en la derivada que le restábamos 1, ahora le sumamos 1 y lo dividimos entre ese mismo exponente más 1. Y le tenemos que sumar la constante. Esta integral se usa para cuando n es diferente de menos 1. ¿Por qué? Porque si n es igual a menos 1 más 1 se haría 0 y estaríamos dividiendo entre 0, que es una incongruencia en este caso. El integral del diferencial de u sobre u, eso es igual al logaritmo neperiano del valor absoluto de u más una constante. Esta es la integral de una suma, cuando hay dos funciones que se están sumando. Es la integral de cada uno de los sumandos, o sea, la integral de esta más la integral de esta. Y si hay una tercera función, también se sigue integrando. Y si es menos, se colocaría menos aquí. O sea, dependiendo del signo que exista, se va colocando el signo aquí. Esta desde la 6 hasta la 15 son las integrales de las funciones trigonométricas. La del seno, la del coseno, la de la tangente, la de la cotangente. Aquí está la secante, aquí está la cosecante. Por aquí tenemos secante cuadrado, por aquí tenemos cosecante cuadrado, aquí tenemos secante por tangente y cosecante por cotangente. Estas son las funciones trigonométricas. Aquí están cada una enunciadas. O sea, el resultado quedaría. Esta que está aquí, la 16, es la función exponencial. E a la u por el diferencial de u. Igual a e a la u más una constante. Y esta es la integral del logaritmo neperiano, cuando la función es un logaritmo neperiano. Es igual a u más logaritmo neperiano del valor absoluto de u menos u más una constante. Aquí quiero hacer la aclaratoria de que u puede hacer las veces de x. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo coloco aquí donde está la ux, entonces esto sería igual a x más una constante. Es decir, u puede ser x, pero puede ser cualquier función de x. U es cualquier función de x. Por eso en los formularios muchas veces usamos u o v de vaca, también se usa mucho. ¿Por qué? Porque son más generales que trabajar solamente con la pura x. Cuando trabajamos en los métodos de las integrales, muchas veces hay que hacer cambios de variables y para ese cambio de variables se utiliza mucho la u. Ok, ya habiendo visto ya lo que son las fórmulas de integrales, vamos a trabajar con estas que yo llamo las integrales inmediatas, que son las primeras 5 fórmulas, las primeras 5 fórmulas estas que están aquí, ¿ves? Son las que yo llamo integrales inmediatas. Entonces, si tenemos integral del diferencial de x, por supuesto, si vemos el formulario, si reemplazamos a u por x, nos damos cuenta que el resultado va a ser x más una constante. Aquí en este caso número 2 tenemos integral de 3 por el diferencial de x. Entonces, como 3 es una constante, fíjense que aquí a es una constante, la constante sale fuera de la integral cuando está multiplicando la función. Entonces, el 3 saldría hacia afuera y me queda el integral del diferencial de x. Y el diferencial de x ya sabemos que es igual a x más una constante. Entonces tenemos el 3 que queda multiplicándole x más la constante. Aquí el caso número 3 tenemos la integral de una potencia. Fíjense que aquí, si nosotros reemplazamos a u por x, me quedaría integral de x a la n por el diferencial de x. Sería igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. Entonces, si yo veo esta integral aquí, lo que estoy es aplicando la fórmula esta de la integral de una potencia. Le sumo 1 al exponente y lo divido entre el mismo exponente más 1. Al 2 le sumo 1 y lo divido entre ese mismo 2 más 1. Entonces aquí me quedaría x al cubo, o sea, x a la 3, porque 2 más 1 sería 3 y 2 más 1 sería 3 aquí. Entonces me queda que la integral esta que está aquí es igual a x al cubo sobre 3 o x a la 3 sobre 3 más una constante. Tenemos la integral de x sobre x, que es esta que está aquí. Si yo reemplazo a u por x, me quedaría que es el logaritmo neperiano de x.
Entonces, integral de dx sobre x igual al logaritmo neperiano de x, del valor absoluto de x más una constante. Recuérdese siempre que u puede hacer las veces de x. Aquí tenemos otro caso. Integral de x al cubo más 5 por el diferencial de x. Esto es la integral de una suma. Recuérdese que la integral de una suma es la fórmula número 5. Tenemos una suma. Fíjense, cuando yo la descompongo, si yo la descompongo así, vamos a suponer, yo digo integral de x al cubo por el diferencial de x. 5 por el diferencial de x más 5 por el diferencial de x. Este que está aquí sería el diferencial de u. Y este que está aquí sería el diferencial de b. Y los dos se están sumando, o sea que me quedaría integral de diferencial de u más el diferencial de b. ¿Qué es esta fórmula que tenemos aquí? ¿Ve? Es la integral de cada una de las funciones. La integral de la primera, que es esta que está aquí, x al cubo por dx, más 5 por dx. O sea, se sacan dos integrales. Y si hubiera una tercera función, se saca otra integral más. Y dependiendo del signo que exista, se va colocando. Si es más, y si es menos, es menos. Entonces, esta que está aquí, de aquí para acá, lo único que hicimos fue sacar el 5 de la integral, porque cuando una constante está multiplicando la integral, que es el caso aquí número 2, el número 2, la constante sale fuera, y es lo que yo estoy haciendo aquí, sacando el 5 hacia afuera, ¿ves? Entonces, esta ya sabemos que le sumamos 1 al exponente y lo dividimos entre el mismo exponente más 1. Entonces, la integral de x al cubo por el diferencial de x me daría igual a x a la 4 sobre 4. Y aquí la integral de esta diferencial de x sería x, o sea que me quedaría 5 por x. Y por supuesto, al final sumamos una sola constante. Siempre al final vamos a estar sumando una sola constante. Ok. Vamos a hablar ahora de un método que se llama el método de reescribir. Hay funciones que se pueden reescribir, por lo menos esta que está aquí. Raíz cuadrada de x se puede escribir x elevada a la 1 medio. 1 sobre x al cuadrado se puede reescribir como x a la menos 2. Y así hay muchas funciones que se pueden reescribir. ¿Para qué las reescribo? Para poder aplicar una fórmula de las integrales. Entonces, si yo la uso así, a veces no tengo fórmula en mi formulario para resolver esta. Entonces la reescribo, ¿ves? Entonces escribo que esta, aquí se sobreentiende que hay un 1 y que aquí hay un 2. Entonces me queda x elevado a la 1 medio por el diferencial de x. ¿Y qué es lo que hacemos? Esto es la integral de una potencia. Solo que el exponente ahora es una fracción o un quebrado, ¿ves? Ya sabemos que tenemos que sumarle 1 y dividirlo entre el mismo exponente más 1. Si a 1 medio le sumamos 1, me da 3 medios. Y abajo también me daría 3 medios. Recuerden, si yo voy a sumar 1 medio más 1, lo único que hago es agregarle la unidad a este término aquí, al que está como entero, que es el 1. Multiplico esto por esto, me daría 2. Multiplico este por esto, me daría 1. Viene el signo más, coloco el signo más, multiplico este por este y me daría 2. Aquí me daría 3 sobre 2. Cuando sumo 1 medio más 1 me da 3 medios, que es lo que nosotros hemos colocado aquí. Entonces aquí me da 3 medios como exponente y aquí abajo me da 3 medios. Si aplico la doble C, el 2 pasa aquí arriba y por eso es que me queda 2 tercios de x a la 3 medio más C. Fíjense, aquí tengo x a la 3 medios sobre 3 medios. Si yo aplico la doble C, observen, para que entiendan lo de la doble C aquí. Aquí colocaría 1 a este, le colocaría 1 como denominador. Y aquí 3 sobre 2. Multiplico este por este y divido, y multiplico estos dos. Los externos van a ser el numerador y los internos van a ser el denominador. Entonces 2 por x a la 3 medios y 1 por 3 me daría 3. Por eso es que queda 2 tercios de x a la 3 medios. Aquí está. 2 tercios de x a la 3 medios más la constante. En el caso de 1 sobre x al cuadrado, fíjense que 1 sobre x al cuadrado, este se puede subir al numerador con el exponente cambiado de signo. Me quedaría x a la menos 2. Esto también es la integral de una potencia. Si le sumo 1 y abajo también, coloco el mismo exponente y le sumo 1. Esto me daría menos 1 sobre 2 y abajo me daría 1. Esto me daría menos 1 sobre 2 y abajo me daría 1. Esto me daría menos 1 sobre 2 y abajo me daría 1. Esto me daría menos 1 sobre 2 y abajo me daría 1. Esto me daría menos 1 sobre 2 y abajo me daría 1. Esto me daría menos 1 sobre 2 y abajo me daría 1. Esto me daría menos 1 sobre 2 y abajo me daría 1. Esto me daría menos 1 sobre 2 y abajo me daría 1. Esto me daría menos 1 sobre 2 y abajo me daría 1. Esto me daría menos 1 sobre 2 y abajo me daría 1. Esto me daría menos 1 sobre 2 y abajo me daría 1. Esto me daría menos 1 sobre 2 y abajo me daría 1. Esto me daría menos 1 sobre 2 y abajo me daría 1. Esto me daría menos 1 sobre 2 y abajo me daría 1. Esto me daría menos 1
y esto me daría menos 1, o sea que me quedaría x a la menos 1 entre menos 1 más entre menos haría que el término sea negativo, y x a la menos 1 entre 1 me quedaría el mismo x a la menos 1 más una constante. Aquí tenemos una suma de tres funciones. Entonces, esta se puede reescribir como x a la 1 medio. Esta se quedaría igual. Esta se quedaría igual. Aquí sacamos 3 ahora. Fíjense que esta ahora la subimos hacia arriba con el exponente cambiado de signo. El 1 medio lo colocamos negativo. Y me queda ahora tres funciones. Esta por esta, más esta por esta, menos esta por esta. Esta por esta la estoy colocando aquí. Esta por esta la estoy colocando aquí. Esta por esta, con el signo negativo por supuesto, 1 por dx me daría dx. Ahora, esta es la integral de una potencia nuevamente, le sumamos 1. Esta es la integral de una potencia, le sumamos 1, observen, ¿ves? Y aquí, la integral del diferencial de x, ya sabemos que me da x. Aquí, menos 1 medio más 1, me daría 1 medio positivo, y aquí me quedaría también 1 medio positivo. 2 más 1 me daría 3, por eso es que da 3 aquí, menos x. Con la doble C el 2 pasaría hacia arriba, por eso es que el 2 está quedando aquí arriba. Aquí la dejamos igual y me quedaría que el resultado sería 2x a la 1 medio más x al cubo sobre 3 menos x más una constante. Este es el método de reescribir. A veces tenemos que reescribir las funciones para poder aplicar una de las fórmulas que tenemos en la tabla o en el formulario. Ahora vamos a hablar del método de cambio de variable. Muchas veces tenemos que realizar cambios de variable para poder aplicar una de las fórmulas de la tabla. Aquí tenemos un caso. Tenemos integral de raíz cuadrada de x más 1 por el diferencial de x. Para esta no tengo fórmula directa para aplicarla, entonces debo realizar un cambio de variable. Digo que lo que está dentro de la raíz x más 1 es igual a u. Digo, si u es igual a x más 1, el diferencial de u va a ser igual al diferencial de x. Entonces, quiere decir que esto que está aquí es u. Raíz de u, por eso coloco aquí raíz de u. Y de x es el mismo de u. De x es el mismo de u. Entonces, esto se puede reescribir como u a la 1 medio. Le sumamos 1 al exponente y lo dividimos entre el mismo exponente más 1. Y me quedaría u a la 3 medios sobre 3 medios más una constante. ¿Y qué es lo que hago después aquí? Tengo que devolver el cambio. Aquí yo devuelvo el cambio. Aquí en esta parte. Devuelvo el cambio. U vale x más 1. Por eso es que donde está u, estoy colocando x más 1 nuevamente. ¿Ves? Y me queda 2 por x más 1 elevado a la 3 medios sobre 3 más una constante. Aquí, por supuesto, acuérdense que volvimos a aplicar la doble C para poder llevar el 2 hacia arriba. Aquí tenemos otro caso de cambio de variable cuando se presenta en esta forma. Esto se puede desarrollar de dos formas. Se puede desarrollar trabajando con el producto notable de esto y se sacarían otras integrales de aquí, saldrían como 3 integrales. Pero ahorita lo vamos a hacer es con cambio de variable. Entonces, esto que está aquí dentro del paréntesis lo vamos a llamar u. Si yo digo que u es igual a x al cuadrado más 1, el diferencial de u es igual a 2x más por el diferencial de x. Si despejo a dx, el 2x pasaría a dividir debajo del de u. Entonces me quedaría que dx es esto. Y u es esto que está aquí. Entonces, donde está esto, coloco u. O sea que u me quedaría elevado al cuadrado. Y donde está dx, coloco du sobre 2x, que es lo que tengo. Esta x la cancelo con esta x. Una x que divide y una x que multiplica. Aquí se sobreentiende que hay un 1. El 1 medio sale fuera de la integral porque es una constante que está multiplicando toda la función. Recuerden esta que está aquí, la número 2, que es cuando la constante sale fuera de la integral. Entonces, me quedaría integral de u al cuadrado por el diferencial de u. Ya sabemos que le sumamos 1 y lo dividimos entre el mismo exponente más 1. Por eso que me queda u a la 3 sobre 3. Y aquí esto está multiplicando. Entonces me queda u por u al cubo. Me quedaría u al cubo. Y 2 por 3 me daría 6. Más la constante. Recuerden siempre sumar la constante al final. Aquí devolvemos el cambio. El cambio que teníamos inicialmente era que u es igual a x al cuadrado más 1.
Entonces colocamos x al cuadrado más 1. Donde está u, colocamos x al cuadrado más 1 elevado al cubo, ¿ves? Sobre 6 más una constante. Con esto hemos terminado la primera parte de lo que es el método de reescribir, el método de cambio de variables y lo que son las inmediatas, las que llamamos inmediatas, que son las, se pueden decir que son las primeras 5 fórmulas. Para la próxima vamos a ver lo que son las integrales trigonométricas, las exponenciales y las logarítmicas. Gracias.